Profe, ¿qué opina del sistema político que tenemos aquí en nuestro país? Mira, primero creo que sería interesante definir qué concepto tengo de política. ¿Sí? Para mí la política es una ciencia, pero sobre todo un arte. La ciencia va relacionada con la racionalidad de las personas, con la inteligencia, con el aspecto científico. Y el arte lleva mucha relación con la sensibilidad, con los sentimientos, con la creatividad. Entonces, esto debe darse en relación a la política. Y concretamente lo que es la política mexicana, considero que la mayoría de los políticos en México siguen más un criterio maquiavélico que el entenderla como una oportunidad de servicio. No digo que todos, pero sí muchos de ellos les falta mucha creatividad, mucha sensibilidad y sobre todo un aspecto humanista o ético. Entonces, ellos se van más por mantenerse en el poder y lo demás no les interesa. O sea que usted dice que los políticos en vez de servir, o sea, al pueblo, se sirven de ellos. Sí, para su es beneficio. muy diferente. Realmente, si tuviésemos oportunidad de hacer una investigación y aplicar encuestas a los políticos de todos los niveles, la mayoría, el concepto que tienen de servir es muy relativo. Terminan sirviéndose, ¿sí? No sirviendo, sino sirviéndose del puesto para beneficio personal. Entonces, ¿no cree que existe una relación de ética y moral dentro de la política? No, no. No sé si tú tengas noción de, por ejemplo, El Príncipe de Maquiavelo, pero la obra en general falta esa sensibilidad, esa creatividad y sobre todo la honestidad en la función, en el trabajo. Y desde luego, pues una ausencia total Entonces, de ¿no cree que hay ética. moral dentro de la política? No, yo podría aplicar esa moral, pero en políticos ya de hace tiempo, que ya no están. Por decirte en un González Martín, que hablaba de principios, pero era congruente entre lo que él hacía y lo que él decía. En caso priista también había tres, cuatro, pero ya no existen, ya de que empiezan los medios de comunicación, sobre todo ya sabemos una televisora, a generar políticos y presidentes, se acabó todo eso. ¿Sí? Porque como son producto de una campaña publicitaria, ya se les olvidaron los valores la ética y todo lo demás. Pero ¿cree que, por ejemplo, algo que vamos, puedan llegar a existir los políticos de antes o todo esto se va a ir empeorando? No, yo pienso que aquí la cuestión está, el problema más que nada es cultural. Yo considero que poco a poco la sociedad en general tiene que ir creando conciencia y ver la necesidad de un cambio. Si eso no se hace, va a llegar el momento en que vamos a llegar a verdaderas crisis en todos los aspectos, no solo en la política, en lo económico, ¿sí? En lo ecológico, lo estamos viviendo. Entonces, si no es la sociedad la que empieza a tomar protagonismo en esos temas, vamos a llegar a una crisis muy seria. Entonces, yo creo que prácticamente aquí tendría que ser la sociedad quien tome protagonismo, exigiendo una serie de principios o de valores para los cambios. Ahora, la verdad es que ahorita hay una oportunidad muy buena. El caso, por ejemplo, de las candidaturas independientes, ahí es donde puede impactar la sociedad,
¿sí? Es decir, como ustedes no lo están, vamos a hacerlo como debe de hacerse y vamos a hacerlo. Y va a crear todo un movimiento. Entonces, ¿usted cree que el cambio que el país merece depende de nosotros como Sí, sociedad, no de los políticos? no de los políticos. Definitivamente tiene que ser la sociedad quien tome el protagonismo. Entonces, somos nosotros quienes debemos crear la conciencia para que esto cambie. Sí, sí. Y yo creo que una de nuestras enormes responsabilidades como institución educativa es generar la información suficiente para que la sociedad tome conciencia. Entonces, bueno, en su experiencia, ahora sí ya con esta pregunta cerraríamos, el trato que las personas que están en la administración, de la administración pública, ¿cómo le dan ese trato a las personas, los Mira, funcionarios públicos? hay quienes dan un trato más o menos aceptable y hay quienes definitivamente se sienten merecedores de los puestos y por lo tanto entonces ellos simplemente están haciendo favores, no están sirviendo. La situación aquí es que tenemos un concepto que pocas veces se valora, la dignidad de la persona. Y entonces no podemos hablar de tratos, sino de trato individual a cada uno de los seres humanos, de acuerdo a su condición. Porque de no hacerla de esa manera, entonces utilizamos un rasero. Y una de nuestras culturas que necesariamente debemos de cambiar, por decirte, es que tratemos a las personas con dignidad. O sea, no hacerlas sentir mal ante una gestión, ante un trámite, ante un favor, sino al contrario, entender su realidad. Entonces ahí es donde realmente, por eso te decía que es mucho el caso del arte, porque es donde despiertas esa sensibilidad. En lo racional no se da la sensibilidad, simplemente vas por lo que es. Entonces necesita ser combinado con el arte, como política, para descubrir la sensibilidad y sobre todo entender que todo ser humano tiene su dignidad. Pero ¿cómo podría hacerle uno para llegar ahí con esas personas y nos den el trato que merecemos? Ese es el detalle, por eso te decía que una de nuestras obligaciones es generar la información suficiente para que la gente comprenda y entienda cómo debe de ser la relación, ¿sí? Como seres humanos, no como súbditos, sino como seres humanos. Ese es el detalle. Ahí es donde necesariamente aquí deberíamos de actuar o de intervenir mucho en generar información y en la prevención. Esos serían dos aspectos que tendrían que manejarse mucho, sobre todo retomar la ética. Nos tenemos que hacer más humanos, tenemos que humanizar muchísimo la política y la economía. Pero eso depende, por ejemplo, del sistema que manejen cada administración, ¿no? O sea, entran las personas y, o sea, uno como persona así normal no puede llegar y decirle, aunque tenga la información, no puede llegar y decirme, trátame de esta manera, porque muchas veces no llegas y ni siquiera te dan. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú, sintiendo esa necesidad, luego lo comunicas a otros y en un momento dado ya no eres tú, son 20 o 100 o 1000 personas las que empiezan a exigir, tendrán mejor o no tendrán que cambiar? ¿Sí? Ahora, todo lo que se haga sobre todo en el municipio, que es el nivel de gobierno con el cual tenemos contacto directo, debe de ser de acuerdo a lo que una sociedad espera, no lo que a ellos se les ocurra. ¿Por qué? Porque es la sociedad quien tiene esa necesidad. Entonces la sociedad de alguna manera debe participar en el diseño de esos programas, de esos planes, y no nada más el que llegue y a ver qué se le ocurre. Entonces ahí es en base a función social, o sea, trabajar como socios, vamos. O sea, nosotros juntos con el gobierno. Claro que sí,
pero muchas Sí, veces pues no, bueno, a lo mejor como se dice, desconocemos la información y se nos hace más fácil despegarnos y dejarlos sí, que ellos hagan lo que quieren. exactamente. Tomar distancia y dejarlos. Pero cuando menos, nuestra obligación es generar soluciones. Ya si las aplican o no, ya es diferente. Pero cuando menos lo que tenemos que generar son soluciones E posibles. involucrarnos más, Sí, o sea, estar más de cerca para poder tratar de mejorar las cosas. definitivamente. Sí, ¿por qué? Porque muchas veces si tú ves, y ya llevamos prácticamente 4 administraciones o más, que lo único que les está importando es hacer cosas de relumbrón. Ah, quería esto, hice el Sí, otro, pero lo que ya está hecho requiere un mantenimiento. y no, La propia sociedad, los seres humanos también necesitan una reingeniería social, cosa que no se está haciendo. Entonces, ahí es donde instituciones como la nuestra deberían de preocuparnos y empezar a actuar. todo, ¿Sí? gracias. Ah, pues muchas gracias. No,